Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Maikari González, enfermera especialista en salud mental y trabajo en la unidad de salud mental comunitaria de Cartuja, Granada. Hoy quisiera traeros un poquito acerca de la comunicación asertiva para el paciente en situaciones conflictivas. Cuando tratamos este tema, en resumidas cuentas hablamos de lo que sería la desescalada verbal, que muchas veces la habréis conocido como la contención verbal. Es aquella técnica que nosotros empleamos cuando se produce una alteración, ya sea del pensamiento, del comportamiento, del ánimo o incluso de la propia iatrogenia, el efecto secundario que tiene muchos antipsicóticos como es el haloperidol con la gente mayor. Alteración significa el cambio de ese pensamiento, es decir, de esa idea, del comportamiento, es decir, a nivel conductual, el ánimo a nivel afectivo y la tetrogenia, como he estado explicando. Nos gusta mucho más el término de desescalada verbal porque cuando hablamos de contención es la sujeción en un punto concreto. Nosotros preferimos ese término de desescalada porque significa devolver al usuario a un punto en el que podemos trabajar con él y que sea mucho más abordable. Pero no hay que olvidar que las situaciones conflictivas, sobre todo en el contexto de la salud mental, también es a veces necesario la contención farmacológica, sobre todo como he comentado previamente con los antipsicóticos, el haloperidol y el Sinuban, y el tema de la contención mecánica, la sujeción a un punto en concreto, que normalmente es la cama o el sillón, y la física, que es del abrazo. La desescalada verbal, el término que nosotros preferimos antes que contención verbal, es por supuesto el primer paso. No podemos nosotros ofrecer, por dicho, instaurar lo que es una contención farmacológica o mecánica sin haber probado previamente la verbal. Para hablar de la desescalada verbal tenemos que hablar de dominios, son los dominios de Richmond. El primero es respetar el espacio personal. Creo que es bastante importante en los países hispanos, en el que nosotros nos gusta mucho tocarnos y acercarnos, se recomienda que haya una distancia de un brazo, perdón, mejor dicho, de dos brazos, de dos longitudes de brazos, es decir, de 1,5 metros. Al fin y al cabo, las personas somos del reino animal. Entonces, ¿qué hace cuando un animal se siente herido o acorralado? Atacar. Pero yo siempre respetar lo que es el espacio vital de la persona, no tocar y en el caso en el que fuera necesario pedir permiso. Mucho cuidado con los niños por un tema obvio, ¿no? De mala interpretación a nivel conductual y sobre todo en las situaciones post-trauma, en el que se ha ofrecido agresiones, sobre todo a la física. El segundo sería no mostrar una actitud provocativa. No hay que olvidar que en toda comunicación hay unos elementos verbales, que es el discurso, el contenido. Paraverbales es el continente, cómo yo me comunico, y lo no verbal, que es a nivel conductual. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta de no ofrecer ningún elemento paraverbal, verbal y no verbal que pueda dar lugar a una interpretación negativa, conflictiva u hostil hacia la persona. Eso es lo que nosotros decimos de evitar la escalada iatrogénica. El tema de las manos, dejarlas siempre visibles, sobre todo porque normalmente cuando la ocultamos llevamos una jeringa. Mostrar lo que es una posición segura, como es por ejemplo las manos cerradas, pero previamente con un paso de abierto, le llamamos. Esto es paso previo, que es me muestro yo contenido, me muestro seguro, pero te ofrezco mi ayuda. Por ejemplo, no cruzar las piernas, no cruzar los brazos y siempre intentar evitar el ángulo totalmente en 90 grados, es decir, no confrontar a la persona de manera directa, sino dejar un previo ángulo para que él pueda interpretar que tiene una huida, un escape. El tercer dominio sería establecer el contacto verbal de una manera adecuada. Normalmente en las situaciones de conflicto pasa de que interviene muchísima gente, hablamos muchísimas personas, pero en estos casos se recomienda que hable una sola. No quiere decir que no haya más personas, lo suyo es que fueran 2 o 3 personas que estuvieran intentando contener la situación, pero una que solo establezca ese contacto verbal. Por supuesto, presentarse, preguntar cómo dirigirse a él y luego posteriormente ya veremos que es identificar esa necesidad. El cuarto dominio consiste en ser conciso. Hay una ley que es la ley de Miller que tiene una doble lectura. Esto ya lo explicaremos más adelante, y es que según en las situaciones de conflicto de agitación no retenemos más de 7 palabras.
Entonces, usar un lenguaje fácil, sencillo, aplicado a todo nivel sociocultural y, por supuesto, hablar una sola persona. Rememoro un poco lo que es el anterior dominio. Y huir de lo que son las palabras cariñosas. Aquí tendemos mucho a rey, reina, cariño, cielo y demás. O incluso las abreviaciones, por ejemplo, José, Pepe, Manuel, Manolo, preguntar a la persona cómo dirigirse hacia él, y respetarlo y hacerlo de la manera que él indica. Como ya explico, ser conciso es prioritario. En una situación de conflicto tenemos que hacer un ejercicio interno en mostrar simplicidad, la jerarquización de la información que nosotros queramos transmitir y un diseño centrado en el usuario y no en el profesional. Intentar evitar lo que son los yoísmos, hablar de una manera omitida y siempre focalizado viendo las necesidades del paciente. Aquí veremos que una de las técnicas más empleadas es la del disco rayado, es la repetición constante, junto con el parafraseo y demás. El quinto sería identificar las necesidades y sentimientos que tenga el usuario, es decir, en esa plena vorágine de conflicto de escalada, intentar ver qué frases son las que nos intenta transmitir ese mensaje, ese contenido, esa necesidad y poder devolvérselo haciendo un feedback. Ya veremos que algunas de las técnicas empleadas, perdón, que me estoy yendo para atrás, perdona, es el parafraseo, que lo he adelantado antes, es decir textualmente lo que ha dicho la persona. Clarificación es como quedarte con el contenido de la conversación, pero implicando la personalización tuya, es decir, tus propias palabras. Indicación es aquel en el que, ya insisto, en esa verbalización, en ese discurso totalmente acelerado, hacer un varón e indicar si hay una necesidad concreta. Es decir, es que sois así porque sois muy malo y a mí me ha pasado antes previamente porque las cosas... Perdone, ¿qué le ha pasado previamente para nosotros saberlo? La reconducción sería más o menos similar a la indicación, pero de una manera mucho más clara. Es decir, no puedo entenderle, por favor, necesito que repita, que vuelva a este punto y me explique. La autorrevelación consiste en hacer pequeños detalles personales que ayuden a lo que sería el acercamiento terapéutico, pero sin olvidar que somos profesionales y hay que tener un mínimo de distanciamiento y que no se inviertan los roles, es decir, que los roles no sean totalmente horizontales. Y la interpretación sería, bueno, si yo le estoy viendo así, puedo interpretar que usted está nervioso, puedo intuir que usted necesita algo, veo que podemos ayudar en esto y demás. Como ya digo, la ley de Miller tiene un doble mensaje, que es que no solo hay que usar la simplicidad, la jerarquización o el tema de la focalización en el usuario, sino que dice que para entender a la otra persona lo que dice, se debe de asumir que es real, intentar tratar de imaginar cómo sería la vida o cómo es esa verdad. Esto sobre todo en los pacientes en salud mental se emplea mucho, en los trastornos, en los delirios, de la delirante, esquizofrenia y demás, que es, por ejemplo, los delirios de persecución. Me persiguen, vienen a por mí y demás. Es cierto, es verdad que eso no es real, que luego trabajaremos en que eso no es real, pero de primero decir cómo te persiguen, cuándo te persiguen, quién te persigue, para poder quedarme en la contextualización de ese delirio y poder trabajarlo luego más tranquilamente con él y hacerle ver, bueno, a través de esa persuasión positiva de que lo que dice no es una realidad, sino que es algo imaginativo o producto de la mente.